Gloria al Señor. ¿En quién vive? Y a su nombre. Amén. ¿Verdad que es algo maravilloso poder estar aquí en este lugar? Y poder ser un instrumento en la mano del Señor para traer un mensaje en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son los instrumentos del Señor? Pues un poquitico, ¿no? ¿Cuántos son los instrumentos del Señor? A ver, usted no predicó la palabra. Eso sí. O sea, le predicamos cuando la palabra de Dios dice que ir por las naciones, ¿sí o no? Haciendo discípulos. La nación no significa que tenemos que salir de este país. La nación es tu vecino, es tu amigo, tu compañero de trabajo. A eso se nos manda el Señor. A predicar la palabra a aquella persona que lo necesita. ¿Y quién lo necesita? Aunque usted no lo crea, la persona que está más cerquita de usted necesita de la palabra del Señor. ¿Ven? Así que todos predicamos la palabra de Dios. Unos lo usamos, lo hacemos acá. Otro Dios nos lleva a otros lugares a predicar el mensaje de salvación. Pero Dios nos sabe, Dios nos permite, pues ser esos instrumentos de la palabra del Señor. ¿Ven? ¿Qué tal si ponemos en este momento en la mano del Señor y le damos gracias a Dios? Padre, te damos gracias en esta hora por tu gracia, Dios, por tu favor, por tu honor, Señor. Por permitirnos, Señor, en esta mañana, Dios, recibir una palabra de edificación y afirmación en Cristo a través de tu Espíritu Santo, quien ministra en esta hora, Dios, a tu pueblo, Padre. Te damos gracias porque nos has permitido, Dios, un tiempo de alabanza, un tiempo donde hemos podido adorarte con todo nuestro corazón, Dios. Pero en este momento, Dios, te doy gracias porque me has tomado como un instrumento en tus manos, Señor. Y sé que has tomado más de un hermano, Dios, como instrumento útil en tus manos, Señor, para llevar un mensaje, para llevar una palabra, Dios. Entendemos que la palabra no se predica desde el altar, sino que también predicamos la palabra, Dios, aunque quiera que tú nos lleves, Dios. Que hoy sea una palabra, Dios, de edificación, que hoy, Señor, tu Espíritu ministre como Él quiere, Dios. Que sea tu Espíritu tomando el control, Dios, de cada mente, de cada corazón, Dios. Que esta palabra, Señor, pueda penetrar el corazón de cada persona, Señor. Y así como me hablaste, así como ministraste mi vida, también pueda ministrar tu iglesia, Dios, en esta hora. Te damos toda la gloria en el nombre de tu amado Jesús. Tu gloria Dios dice, amén. Vamos rápidamente a la palabra del Señor, el libro de Efesios, capítulo 4, verso 26 al 27. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 26 y 27. Y yo, en el nombre del Padre, del Hijo, producción y dirección del Espíritu Santo, dice: airaos, pero ¿qué? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar ¿a quién? Al diablo. Aquí hay dos connotaciones muy importantes, ¿sí? No lo tengo dentro de lo que el Señor me había dado, sino que en este momento pues viene a mi mente. Y es hablar sobre la ira. Vamos a tocar un tema importante acerca de la ira, ¿sí? Pero aquí dice la palabra que airaos, no pequéis. Y sigue diciendo el verso 27, no dé lugar al diablo. Y vamos a mirar por qué el diablo tomó ventaja cuando la ira es desenfrenada en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un momento de ira o de enojo, de irritabilidad, donde básicamente podemos caer, podemos llegar a un momento destructivo de nuestra vida? ¿Cuántos han pasado por ese momento? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Sí o no? Es natural el sentirse enfadado, es muy natural. De hecho, la ira es una emoción que se encuentra en qué parte de las tres que nos conforman. En el alma. El alma se aloja, ¿qué? Lo hemos enseñado. La voluntad,
el intelecto y las emociones. Y la emoción, la ira, es una emoción. No podemos separar de nuestro ser. Está ahí. ¿Perfecto? Es como decía el rey David, que el pecado está delante de nuestros ojos. La ira no es una emoción mala. No es una emoción mala. Lo malo es que la ira sea desenfrenada y no sea controlada y venga a ocasionar desastres. Por eso la ira puede ser un desastre para nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero no la podemos separar. Todos los días tenemos que enfrentarnos a esa emoción. En la casa ¿cuánto no se la digaba? Y en este día veía yo por internet, veía a un cura que estaba bautizando a un niño. Y el niño lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y el cura le hablaba al oído, le hablaba al oído, y el niño más lloraba. El niño más lloraba. Y los papás se reían. Es algo pues como muy normal, de que al niño cuando le echen la bocadita de agua, llore, porque va a causar algo, pues, un impacto en el ser de él. Y el curita nada que podía, el niño lloraba y lloraba, cuando llegó el curita y ¡pam!, le pegó en la cara al niño. O sea, hay un momento de ira en el cual nosotros tenemos que mirar y cómo actuar. Resulta que el papá miró al cura, inmediatamente le quitó el niño. El cura no pudo contener lo que el niño estaba causando en él. El cura se halló y ¡pran!, le pegó al niño en la carita, y el niño más lloraba. Cuando el papá fue a quitarle al niño, el cura lo dejaba. Entonces se formó un acto ahí de muy malo, muy molesto, muy maluco, en la cual ellos se sintieron mal. Casos como ese pueden ocurrir en nuestra vida diaria. Tú te puedes levantar un día normal y te levantas gozoso y alegre porque el Señor permitió que tú abrieras los ojos, respiras un aire nuevo. La palabra de Dios dice que cada día es una misericordia nueva que Dios nos permite disfrutar, ¿no es cierto? Y tú te levantas gozoso como un hijo de Dios, una cosa y la otra, te bañas, te organizas para irte para el trabajo, y resulta que en un segundo tu esposa o tu hijo te dijo algo, te molestó y empieza la discusión. ¿Cuánto les ha pasado? Ay, ¿no te ha pasado? A mí me pasa a diario, ¿sí o no? Es normal que nos podamos airar, es normal. Es una emoción que está dentro de nosotros. Pero el que se desenfrene, el que tome ventaja de nosotros, es lo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando la palabra de Dios dice: ni deis lugar al diablo. Cuando la ira toma ventaja, es cuando le damos lugar al diablo. ¿Sí o no? Es cuando le damos lugar al diablo. Nosotros tenemos que tener el concepto claro, ¿sí?, de cómo poder nosotros airarnos, pero no permitir que la ira tome ventaja sobre nosotros. La ira, ¿sí?, es un aspecto de nuestro diario vivir, es una emoción con la cual nos tenemos que enfrentar todo el tiempo. Es normal que en algunos momentos podamos sentir ira. El problema es que la detectemos. Que no la detectemos, lo logramos, ¿no es cierto? Porque es un problema. Porque cuando no la detectamos, se pierde el control absolutamente de nuestro ser. Escuchamos en las noticias a diario cómo hombres, por los celos, en un momento de ira, matan a su pareja, o viceversa. La mujer aprovecha que el marido está dormido, se desquita y pasan cosas desastrosas en nuestras vidas. Es porque le damos lugar a esa emoción y viene el momento maluco. Cuando tenemos este momento de ira, ni siquiera podemos entender nuestro comportamiento. No lo entendemos, ¿sí? Viene un momento fuerte de ira y vienen golpes, vienen reacciones fuertes hacia la otra persona y la otra persona hacia uno, ¿sí o no? Pero no logramos controlar eso. Y ahí es donde después viene el arrepentirme. ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué permití esto? ¿No es cierto?
¿Por qué no más bien nos ponemos a pensar cómo nosotros podemos enfrentar una situación como esta si tenemos el Espíritu Santo en nosotros? ¿Sí o no? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos habita en nosotros, ¿o no? Que somos la casa, el domicilio del Espíritu Santo. ¿Por qué no más bien poner en práctica la palabra y poder actuar como verdaderos hijos de Dios? ¿Sí o no? En algunos momentos de mi vida, en algún momento, igual que cada uno de ustedes, ha podido pasar por esa situación. ¿Sí o no? Hemos parado, hemos frenado, hemos dicho: Dios, guíanos, Dios, ¿qué hacemos? Dios, ¿qué decimos? Espíritu Santo, guíanos. En algún momento tú has pensado, cuando pasas por un momento como este, de ira, de rabia, de intenso dolor, te has parado el momento y has dicho: pero Señor, ¿qué hago acá? Dígame quién lo ha hecho. ¿Sí o no? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos enseñado. Hay una nueva naturaleza, hay una vieja naturaleza. Las dos coexisten en mí. Lo importante es que yo pueda entender a través de la vida que cortamos, poder entender quién está operando en el momento. Y que podamos nosotros enfrentarnos a esa situación difícil y poder corregirnos a tiempo para que la vida no tome ventaja y pase algo que nosotros deseamos que pase. Quizás le damos cabida al enemigo y el enemigo sí toma ventaja, total ventaja sobre nuestro comportamiento. ¿Cuántas parejas han pasado por momentos difíciles? Quizás un momento de divorcio, por una cosa tan chiquita, pero porque dice: yo tengo la razón, tú no la tienes, y empieza una discusión donde el uno se airó, el otro se airó, y le dio la oportunidad al diablo, y el diablo dividió. ¿Sí? Tenemos que entender que la ira está en nosotros, pero no toma ventaja de nosotros, no puede tomar ventaja de nosotros. La ira provoca o conlleva una reacción frente ante una situación y es expresada a través de los gritos y insultos. Hay algo que se quiero rescatar acá. ¿Cuántos son hijos de Dios? Eso no puede. Yo puedo irarme, pero eso no puede ocurrir en mi vida. ¿Sí? Gritos no. Gritos no. Insultos menos. Porque cuando ya pasa a ese episodio, es que realmente la vieja naturaleza afloró, opacó la nueva naturaleza. Ya no me importa si soy hijo o no soy hijo de Dios, y hago lo que la vieja naturaleza quiere que haga. Le doy la cabida al enemigo y toma mucha ventaja, y en ocasiones resulto en lugares que no debo de estar, en la cárcel, en el hospital. ¿Por qué? Por lo que ocurrió en ese momento. La ira enceguece totalmente. La ira es una emoción tan fuerte que puede causar un bloqueo del Espíritu y el Espíritu Santo. Aunque tú digas: yo he nacido de nuevo, aunque tú digas: yo porto la nueva naturaleza, ¿sí? La ira toma ventaja, el enemigo toma ventaja. ¿Cuántos hemos visto, he escuchado un testimonio del apóstol, el pastor general de esta misión, diciendo que en cierta ocasión se dirigía en el carro, ¿no es cierto? Y un motorizado se le atravesó, bueno, lo tumbó, el hombre se levantó, el apóstol salió y el pastor le dijo cosas malucas, o sea, dijo cosas que: ay, no sé por qué es tan bruto, ¿qué pasa? Que no sé qué. ¿Y para dónde iba el pastor? A predicar. Iba a predicar. ¿Había aire en el pastor? Total. ¿Normal? Sí, normal. Pero cuando se levanta y el pastor empieza a hablar de esa manera, le dice: venga, usted no es el pastor de tal congregación.
Entonces, es donde ocurre lo que tiene que ocurrir. ¿Sí? No dejan que yo me pueda airar en el momento, y esto ocurre mucho cuando estamos conduciendo un carro, una moto, y pasa algo que no esperamos. Se atravesó un motorizado o un hombre que iba en la bicicleta y se le disparan palabras feas, ¿no es cierto? Eso no debe ocurrir. Recuerden que somos hijos de Dios, portamos una nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo, pero no se nos olvide que la vieja naturaleza también está ahí, y es donde el Espíritu Santo tiene que tomar ventaja en esa situación y decirnos qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos. ¿Sí o no? Entender cómo opera el Espíritu Santo en nuestra nueva naturaleza. Podemos decir que podemos sentir ira es difícil, no es difícil, fácil. Yo me digo todo el tiempo. En el trabajo, cuando pasa algo que no esperamos, por ejemplo, pasa mucho de un cliente se equivoca, yo tomo el pedido que el cliente va a hacer y después me dice el cliente, eso no era así. Hay un momento en el cual yo digo, oiga, pero usted me dijo eso, el cliente se quita, el cliente dice una cosa, dice la otra. Pero yo digo, yo defiendo mi posición, el cliente defiende su posición y empieza una ¿qué? Una discusión, y en medio de la discusión hay un acaloramiento, y en medio del acaloramiento ya la ira aflora, ya la ira empieza a tomar ventaja y empezamos a ofender. Ya me empiezan a decir, no es que usted es esto, usted es aquello. Entonces ya, al escuchar esas palabras, se enciende el otro y hay una discusión más fuerte todavía. Y hay palabras que no deben de salir de nuestra boca, mucho menos de nuestro corazón. Es entender en qué momento yo le tengo que dar un pare a la situación, hay que entender cuándo y en qué momento tengo que parar la circunstancia o el momento que está atravesando para poder nosotros tener un mejor comportamiento. ¿Sí? En casa es muy común, en casa es demasiado común. ¿El por qué? Porque son dos personas que tienen cada uno tiene un carácter diferente. En un enfrentamiento, y cuando dos personas se enfrentan y chocan, inmediatamente se puede producir un momento de ira. Lo que debemos de hacer es bajar la cabeza y entender lo que está pasando. Todos los seres humanos, en todos los seres humanos, la ira no se expresa igual. ¿Sí? Cada ser humano expresa la ira de una manera diferente, por lo que podemos definir entre una ira pasiva y una ira agresiva. Y creo que esto tiene que ver mucho con nuestros temperamentos. ¿Quién ha oído hablar de los temperamentos? ¿A quién les enseñado los temperamentos del ser humano? Sí, son 4, se los voy a nombrar: el sanguíneo, el flemático, el melancólico y el colérico. Todo esto forma parte de nosotros. ¿Sí? El sanguíneo es alegre, optimista y sociable. El flemático, sereno, tranquilo y racional. El melancólico es triste, pesimista y solitario. Colérico, irritable, impulsivo y dominante. Son temperamentos que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando dos temperamentos se encuentran, coléricos, ahí se pone un problema. Ahí se hay un problema. Yo tengo un hijo y él es pasivo más no poder. O sea, Sebastián es una persona tan pasiva que a usted le da como ese momento de ira porque él no contesta nada, él no hace nada. Usted está hablando, usted está discutiendo algo con él y él es callado, totalmente callado. ¿Sí? Pero de ver el comportamiento y la reacción de la otra persona, usted ahí es inmediatamente. Pero diga algo, al menos hable algo, diga algo, y él es callado. ¿Sí? Eso es bueno, porque te está diciendo a ti, no quiero discusión, no quiero peleas. ¿Sí? Muchas veces eso ocurre dentro del hogar. Y es necesario que pase. ¿Por qué? Porque para pelear se necesitan 2 personas. Y en ese momento hay una sola persona. Y esa persona hace un problema chiquitico de un problema inmenso. ¿Sí?
Y es bueno cuando esto ocurre. En ciertas ocasiones hemos tenido que bajar la cabeza, agachar la cabeza, humillarnos y reconocer la situación que está pasando y decir, perdónenme, amor, perdónenme, amor, mire que no puede pasar esto, no puede seguir pasando esto. O sea, usted tiene que entender que como hijo de Dios, la ira sí está, pero no puede aflorar, no puede usted irritarse, porque no es de agrado de Dios. No es de agrado de Dios. Cuando decimos que tenemos la mente de Cristo, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. Esto implica y significa gobierno. No es nada más. Tener la mente de Cristo es simplemente que Cristo gobierna tus pensamientos, tus acciones, tu caminar, tu hablar, tu sentir. Todo es gobernado por Cristo. Y si yo hago lo contrario a lo que yo estoy diciendo, me convierto en una persona mentirosa. Totalmente mentirosa. Porque qué vale yo venir a predicarles aquí de que no me puedo bailar, de que la ira es esto y aquello, y cuando llego a mi casa sucede un momento de ira y salen palabras que no deben de salir de mi boca hacia mi esposa. Y tenemos la casualidad que por ahí pasó alguno de ustedes y escuchó, ¿o no? Estoy dando buen testimonio y mal testimonio. O si en la unidad donde yo vivo saben que soy cristiano y escuchan las discusiones a diario en mi casa, los pleitos con mi esposa, con mi hijo, ¿qué van a pensar? No, que pueden hacer como los cristianos, que no sé lo que hacen. ¿No es cierto? Tenemos que ser de testimonio. Bueno, es una manera de predicar a Cristo. ¿Sí? Hoy teníamos el tabernáculo, el cual el hermano David le tocaba traer un mensaje corto, pero muy edificante, muy edificante. Y él hablaba de algo que es muy evidente en el Hijo de Dios. Y es que cuando tú vas por la calle, personas que no te conocen, se dicen entre ellos, esa persona que ya es diferente, esa persona esta persona irradia algo que no sé describirlo, ¿o no? ¿Sí o no? Me están dando ruidos. Eso es tan natural, ojo lo que les voy a decir, es tan natural en la vida del Hijo de Dios que nosotros no nos preocupamos, ni nos preocupamos por expresar. Se expresan por sí solos. Solito. ¿Sabes por qué? Porque la vida de Dios, la sustancia, está en nosotros. Está en nosotros. Cuando decimos, y lo vamos a mirar enseguida, cuando decimos que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, no está hablando de una lámpara física, de algo que yo llevo con un celular y estoy alumbrando. No, es lo que hay dentro de nosotros, esa vida de Dios que irradia luz y siempre va a guiar nuestro camino. O sea, nuestro camino siempre va a ser luz. Nunca vamos a andar en tinieblas y en oscuridad. Nunca. Porque siempre nosotros vamos a irradiar luz. ¿El por qué? Porque Cristo te sacó de las tinieblas, de la muerte, ¿sí? De la oscuridad, te trasladó. Fue un traslado, una transformación de las tinieblas, de la muerte, ¿a qué? A la luz. Admirable, ¿que quién es? Es Cristo, no es nadie más. Entonces, en un momento de ira, no podemos permitir que el enemigo tome ventaja y nos vuelva a poner en oscuridad. Hablando hace poco de los pastores, ¿sí?, que le han asesinado a sus hijos. ¿Qué pasaría si un pastor le sucede algo inesperado en su vida, como a estos que le mataron a sus hijos, y no perdonan? ¿Será cuestionado o no? Total.
¿Pueden reaccionar mal? Sí. ¿Pero qué nos manda el Señor? ¿Qué nos manda el Señor? Amar aún al que te hace daño. ¿Por qué? Porque ¿qué gracia tiene o qué hay algo de valor si yo digo yo amo a mi papá, amo a mi mamá, amo a mi hijo, amo a mi esposa? Es muy fácil. No. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Se le hace difícil amar a su hijo? ¿Se le hace difícil amar a su esposo? ¿Sí? ¿Se le hace difícil? No. Ahora, ¿se le hace difícil si su esposo le es infiel? Se quedan callados. Tenemos que amar a uno que nos hace daño. ¿No es cierto? Miremos lo que dice. Vamos a mirar algunos sucesos o pasajes en la palabra que hablan acerca de la ira. Mateo 21, capítulo 21, verso 12 al 13. Vamos a mirar. Y dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué podemos mirar acá? O sea, no estuvimos en ese tiempo, pero cada vez que podemos leer la palabra nos hacemos una imagen de relato o lo que sucedió en ese momento. Otras versiones dicen que Jesús se hizo de unas ramas, algo así, para voltear. Otras versiones. Pero ustedes, ¿cómo se imaginan? Jesús, alegre, volteó las mesas, ¿no? Se airó. Claro, sintió ira por lo que estaba pasando, pero ahora la ira tomó ventaja de él, no. Cuando pasó el momento, él ya estaba otra vez predicando la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se airó no contra ellos, sino contra lo que ellos estaban haciendo. Entendiendo que no era el hombre, era lo que el hombre hacía. ¿Sí o no? Entonces tenemos que entender que la ira sí forma parte del ser humano, muchas veces como un mecanismo de defensa, pero no puede ni debe tomar ventaja sobre nosotros. En algún momento de nuestra vida hay situaciones que nos llevan a reaccionar violentamente, así como Jesús reaccionó frente a lo que estaba pasando con respecto al templo. ¿Sí o no? Es una reacción normal, pues él trataba de hacer respetar el lugar. Yo sé que aquí no ha sucedido, pero si tú llegas a tu casa y tu hijo se encuentra con su novia, en un momento, no vamos a describir el momento, pero tú llegas y encuentras a tu hijo haciendo lo que no es debido, ni en tu casa ni en ningún otro lugar, porque ni es su esposa, ¿tú cómo reaccionarías? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Bien o mal? Mire, bien en la manera que Jesús reaccionó con los mercaderes del templo. Yo no me puedo quedar callado frente a esa situación. Yo tengo que reaccionar de una manera correcta y obviamente la ira está en mí. Pero cuando yo reprendo a mi hijo de una manera correcta, entendiendo que la ira hace defender el lugar, ¿sí? Por lo que está ocurriendo, más no dejo tomar ventaja, estoy obrando bien. Porque el hijo tiene que ser reprendido, el hijo tiene que ser corregido de lo malo que está haciendo. Cuando ya pasa otro evento, ya la ira no está bien, no está bien. Y eso hizo Jesús. Y Jesús se airó, corrigió, pero no permaneció la ira en él.
luego estaba volviendo a predicar, luego estaba haciendo una y otra cosa. ¿Sí o no? Jesús hace una fuerte crítica a los que buscan enriquecerse a costa de la palabra de Dios. Esa forma de reaccionar de Jesús es una crítica y es una forma de reprender lo que no está en agrado del Señor. ¿Estuvo mal? No. Es una situación en la cual Jesús reacciona para corregir lo que está mal hecho. Lo que podemos ver en la reacción de Jesús es que dice ahí no pecó. No pecó. Cuando hablamos, hay una pregunta que siempre me han dicho, bueno, ¿usted se ha ido? Sí, yo me he ido. ¿Y Dios se ha ido? Pero porque Dios sí se puede ir, nosotros nos podemos ir. Es la pregunta que muchos me han hecho. Bueno, ¿y si Dios se ha ido? ¿Es algo que vamos a mirar? ¿Cómo es la ira del Señor? ¿Cierto? Cuando hablamos de la ira de Dios, se puede decir que puede ser ordenada y controlada por Dios, pero no es parte de Dios. Es controlada y ordenada por Dios, pero no forma parte de Dios. Porque Dios es un ser divino, totalmente espiritual, pero se ira, pero no forma parte de la ira. Cuando hablamos de la ira divina, no estamos hablando de una pérdida de autocontrol, de una pérdida de control y un estallido irracional y caprichoso de enojo de Dios. Es la repulsión, el rechazo y el desagrado que surge del carácter mismo de Dios hacia lo que está en un desacuerdo de la voluntad de Dios. ¿Ven? Es la repulsión, el rechazo o desagrado que surge del carácter mismo de Dios. Dios mismo lo rechaza, ¿sí o no? Hacia lo que estamos haciendo que no es de agrado de Él. O sea, Dios corrige de esa manera. Pues si no, miremos Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Amén. Vamos a repetir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira del hombre es irracional y generalmente injustificada. Casi siempre pecamos cuando nos airamos. ¿Sí o no? Ofendemos a otros y nos hacen mucho daño. En cambio, la ira de Dios es una ira justa y santa. Es un acto de amor, corrección y fidelidad. Amén. Es un acto de amor, corrección y fidelidad. Muchas veces entendemos las palabras incorrectamente. Cuando hablamos de exhortación, ¿qué nos imaginamos? ¿Cómo? Corrección es un regaño, ¿no es cierto? Pues se asemeja como un regaño. Es porque no entendemos el significado de cómo Dios nos está corrigiendo. Cuando hablamos de exhortación significa impulsar. Impulsar, eso significa la exhortación. Y muchos tomamos como un regaño. Lo tomamos como un regaño. Así mismo es la ira de Dios. La ira de Dios es un acto de amor. ¿Qué hubiera pasado si, por decir algo, cuando Moisés subió al Sinaí a hablar con Dios, y el pueblo en ese tiempo, en ese momento, hizo un ídolo, un becerro de oro? Si Dios hubiera quedado callado frente a eso, ¿qué hubiera pasado? El pueblo hubiera sido corregido. ¿Sí o no? Pero él tenía que tomar cartas en el asunto. Él tenía que tomar cartas en el asunto. ¿Y destruyó qué? El becerro. Lo destruyó totalmente. Así el pueblo aprendería la corrección de Dios. Y había un temor hacia Dios. Pero no es hablar de un temor
de miedo, sino de reverencia, de sujeción, ¿ven? De fidelidad a Dios. Y es importante entender que la ira en sí misma no es un pecado. Tengamos claro eso. La ira en sí misma no es un pecado. Pero lo que hacemos cuando estamos enojados puede convertirse en un pecado. Lamentablemente la gente tiende a justificar su ira. Lamentablemente eso ocurre. En estos tiempos vemos cómo hijos se levantan en contra de los padres, justificando su acto, justificando su acción, justificando su pensar. Estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos, demasiado peligrosos, donde he podido ver en internet mamás cómo le quitan el celular a los hijos y los hijos se encienden violentamente contra su padre. Violentamente, o sea, descontroladamente se encienden contra los padres. Lamentablemente, el ser humano hoy justifica su accionar. Lamentablemente, el ser humano hoy justifica lo que él hace y lo debe ser así. Cada persona lucha en diversos grados con la ira. Cada persona puede luchar contra eso, ¿sí? Y la ira fuera de control puede ser altamente destructiva para uno mismo y las personas que están a nuestro alrededor. Lo que ocurre con los celos, el esposo mata a su esposa, el hijo se levanta contra la madre y después dice: ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha ocurrido acá? Cuando vemos que una persona dice que fue muerta o fue asesinada por 28 puñaladas, 30 puñaladas, dígame en qué momento de la persona en sus 5 sentidos puede hacer eso. La ira destruye tu vida, enseguece y te aparta de Dios totalmente. Santiago 1:19-20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí estamos hablando de un gobierno totalmente de Cristo en nuestras vidas. Totalmente. Cuando tenemos el gobierno de Cristo en nosotros, hay un entendimiento claro de la palabra en nuestras vidas. Hay sabiduría para enseñar, hay sabiduría para administrar, hay inteligencia para enseñar a nuestros hijos a apartarse del mal y del pecado. Hablamos ahorita que la emoción no la podemos apartar de nuestro ser, es parte del alma, de esa parte de nuestro ser, ¿sí o no? Que nunca podemos separar de nosotros, pero que cuando no se controla suele causar mucho daño. Miremos algunas consecuencias de lo que puede traer la ira. Como primero, puede traer un deterioro de las relaciones personales. Salmo 37, el libro de Salmos, capítulo 37, verso 8 nos dice: deja la ira y desecha el enojo. ¿Cómo puedes tú? Cuénteme, ¿cómo puedes tú desechar la ira y el enojo? Humanamente no podemos. ¿Verdad? Humanamente no podemos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y gobernados por Cristo. Y sigue diciendo: no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando la ira se presenta frecuentemente, es cuando podemos hablar de problemas ocasionados por esa emoción, ¿sí o no? Y causa un gran problema en cada uno de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida: familiar, laboral, ¿sí?, emocional,
el barrio, el lugar donde vivimos, con nuestros vecinos. Yo tengo un vecino que vive en el tercer piso, yo vivo en el cuarto piso, y mi esposa no puede tender un blue jean o una ropa que sobrepase el balcón 1 centímetro abajo, porque ya está llamando y poniendo un problema tan grande, que yo le digo a mi esposa, no cuelgue una ropa ahí, porque si seguimos colgando la ropa ahí, le vamos a dar pie al vecino para seguir insultándonos, para seguir exasperándonos, ¿sí? Y ahí es cuando tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Que van a frenar la situación, con sabiduría. No, pero entonces le tenemos que dar la razón a él. Mire, que hay algo que está generando en un ambiente maluco. No, pero es que el hijo de él también escucha música metálica y a mí no me gusta. Mire, me voy con el vecino a un enfrentamiento, es que a mí no me gusta lo que usted hace, pero es que a mí no me gusta lo que usted está haciendo, y nos encontramos en una situación incontrolable. Es mejor, listo, hermano, discúlpenme, quitar la prenda de ahí, colocarla al otro lado. Es sencillo, es fácil, no es fácil. Pero como seres humanos queremos tener siempre el control de la situación, ¿sí? Y queremos nosotros tener totalmente la razón. Es lo que tenemos que evitar. A ver, cuando la palabra de Dios dice que nos tenemos que humillar delante de Él, ¿a qué significa? ¿A qué significa? Bajar la cabeza. Es algo tan complicado que yo tengo que entender que es humillación realmente. Eso es humillarme. El no darle la razón al otro, pero sí entender la situación que está pasando y obrar de la mejor manera. Eso es humillarme delante del Señor. Pero si yo en vez de hacer esto hago lo contrario, me convierto en un necio, en una persona que simplemente quiere problemas y quiere dar mal testimonio de mi vida en Cristo. ¿Ven? Van a haber situaciones que no vamos a poder comprender con respecto al comportamiento de nuestras vidas. Por más inteligencia que Dios le haya dado a una persona, por más inteligente que sea el ser humano, nunca va a llegar a comprender el comportamiento total del ser humano. Nunca. La psicología estudia, sí, la mente o la psiquis del ser humano, sí, no la alcanza a comprender totalmente. No la alcanza a comprender totalmente desde que el mismo psicólogo diga: yo no te vengo a solucionar el problema, te vengo a aconsejar qué es lo que tienes que hacer. El psicólogo no te soluciona el problema, no te soluciona el problema, te aconseja qué hacer frente a la situación que estás pasando, y el comportamiento del ser humano de cierta manera no completa. Pero ¿quién sí conoce el comportamiento del ser humano? Dios. ¿Por qué? Porque Dios te hizo, Dios te creó, Dios conoce aún lo profundo de tu corazón, Dios lo conoce, aún de las cosas que tú no te acuerdas, Dios tiene conocimiento de todo eso. Dígame, ¿quién puede conocer a su esposa totalmente? ¿O quién conoce a su esposo totalmente? Vea, pueden pasar 100 años de estar conviviendo juntos y tú nunca llegas a comprender a tu esposo y a tu esposa. Que podamos entender que somos una sola carne es otro cuento. Que podamos tener una comunión es otro cuento. Que yo pueda entender el temperamento de mi esposa o de mi esposo es otro cuento. ¿Sí? El temperamento de mi esposa es fuerte y el mío es fuerte. Pero yo tuve que llegar a un momento en mi vida a decir que no puedo seguir así. Si ella no obliga, yo tengo que obligarme, porque yo la amo. Porque yo la amo. Y en un momento de ira, se enceguece tanto la persona que no le importa si la amo o no la amo. Simplemente ocurre porque ocurre. Y no entendemos la situación que está ocurriendo. Pero Dios me llevó a mí a entender
Que si ella no baja la cabeza, yo bajo la cabeza. Que ya no se trata de mí, se trata de ella. ¿Ven? Que no se trata de mí, se trata de mi hijo. Si mi hijo ve que yo reacciono de una manera correcta y le pido perdón, digo, hijo, esto es así, digo, tenga la seguridad que él se baja, o mi esposa se baja, o el esposo se baja, o el compañero de trabajo se baja y me dice, hermano, usted tiene la razón, perdón. Es según tu reacción el que hace reaccionar a la otra persona. No es nada más. ¿Sí? Cuando Jesús entró al templo, a los demás le dio miedo. Al ver la reacción de Jesús, claro, la gente se quitó y no volvieron a hacer eso. ¿Sí o no? Dios corrige. Dios corrige con amor. ¿Sí? Con sabiduría. Porque nos conoce perfectamente. Nosotros en nuestra inteligencia, tanta inteligencia que nos ha dado Dios, no hemos llegado a comprender el actual del ser humano, ni lo profundo que hay en el ser humano. No lo llegamos a comprender. Pero Dios se nos conoce. Dice la palabra de Dios que Él conoce tu acostar y aún conoce tu levantar. ¿Sí? Dios conoce tus pensamientos maquiavélicos, tus pensamientos malos, tus pensamientos buenos. Mira cómo actúa el cerebro y la mente del ser humano con la publicidad. ¿Qué ocurre cuando usted ve una publicidad donde están exponiendo puro sexo? ¿Qué ocurre? Eso trae una reacción en el ser humano. Por eso es publicidad. Porque la publicidad hace reaccionar al que está viendo la publicidad. Si no seguía, no seguía la publicidad. Ahora, ¿qué estás viendo? ¿Qué clase de publicidad estás viendo? Si en el internet te sale una publicidad de sexo, ¿tú lo dejas o lo corres o lo pasas? ¿Sí o no? Así opera la mente del ser humano. ¿Sabes por qué Dios lo permite? ¿Sabes por qué Dios permite que la mente del ser humano sea así? Porque así nos creó, para que dependiéramos totalmente de Él. Para que no dependiéramos de nuestra propia voluntad, de nuestro propio intelecto. Para que en todo momento y en todo tiempo dependiéramos de Él, de su amor, de su gracia, de su paz, de su voluntad. Y todo lo incluyó en el Hijo. Cristo es tu paz, Cristo es tu gozo, Cristo es la gracia, Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento, Cristo es la fe, Cristo es el gozo, no hay nada más. Y nos incluyó en Él de tal manera que pudiéramos entender que estamos en el mundo, pero a Él no pertenecemos, que estamos incluidos en Él por gracia, por regalo divino, no porque lo merecemos. Porque si fuéramos a mirar lo que merecemos muerte. Pero por gracia, Dios nos incluyó en su Hijo. Y Dios quiere que en tu casa haya una buena relación con tu esposo. Haya una comunión con tu esposo. Haya una relación buena con tu hijo. Que cuando broten estos momentos de ira, vamos a entender que no somos nosotros. ¿Sí o no? Sino Cristo operando a través del Espíritu Santo en nosotros. Porque ¿quién nos revela a Cristo si no es el Espíritu de Dios? Yo no puedo decir que conozco a Cristo si no tengo el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que he nacido de nuevo si no tengo el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que aporto la nueva naturaleza si no tengo el Espíritu Santo. Es indispensable entender el obrar del Espíritu Santo en mi vida. El obrar del Espíritu Santo en mi vida. ¿Ven? Pero hay algo muy importante que debo de entender. Y es la palabra de Dios. Muchos decimos
que la palabra de Dios en la Biblia, sí. Son tres cosas muy diferentes. La Biblia, la palabra de Dios y las Escrituras. Son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Quién es la palabra? Cristo. Cuando uno lo dice, ¿sí o no? Y en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Ahora yo hago una pregunta, y lo que hagamos ahorita esta mañana. Como información suena muy bonito, muy emocionante, como información. Como información. ¿Qué te hace entender el conocimiento de Cristo en ti? Si no es el Espíritu Santo. Esto, la palabra de Dios, no deja de ser simplemente información. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, la palabra de Dios cobra vida en ti. Y es cuando yo digo que yo puedo resplandecer. Que hay luz en mi interior. Que hay vida en mi vida. Cuando yo entiendo, por el obrar del Espíritu Santo en mi vida, entiendo la palabra y la palabra se ve revelada, puedo entender que la palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada o filo. ¿Sí o no? Por medio del Espíritu Santo yo puedo entender que la palabra es eterna. Por ningún otro motivo. No se atrevan a leer la palabra sin el Espíritu Santo. Ahora, les voy a decir algo más. Tampoco diga Espíritu Santo, ven, enséñame la palabra, muéstrame, revélame la palabra. El Espíritu Santo usted lo tiene. Porque la palabra dice que somos el templo del Espíritu Santo, que Él nos habita en todo tiempo y en todo momento. Cuando tú vas a la palabra, el Espíritu Santo ya está haciendo, revelando. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está hablando. Ahí es cuando la palabra de Dios dice que transforma una vida, un corazón. Cuando tú le hablas a alguien con la palabra, esa vida tiene un impacto. ¿Sabes por qué? Porque la otra persona la recibe, no por lo que tú dices, sino por el que está transmitiendo esa información y está revelando a Cristo. Y es el Espíritu Santo. Tú no eres capaz de convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence y el que habita. Amén. Por mucho tiempo, mi esposa y yo tratamos de predicarle al quinto piso, a la vecina y al tercero y al que está a nuestro lado. Y pensamos que nosotros, como el instrumento de la mano del Señor, íbamos a hacer. No. Déjenme decirle que el quinto Dios la transformó a través del Espíritu Santo. Ya viene este lugar, no vino. Pero ya viene este lugar y dice: no había entendido las cosas anteriormente. Y doy gloria a Dios porque ahora se me ha abierto, ¿sí? Se me ha revelado Cristo de una manera que anteriormente no podía entender. No es en tu tiempo, no es en tus fuerzas, ¿sí? Es en la fuerza del Espíritu. Amén. Nosotros no somos capaces de hacer absolutamente nada. Absolutamente nada para hacer nosotros. ¿Sí? Y es como cuando hablamos de la palabra, ¿sí? Que decimos que la Biblia es la palabra, y la Biblia dice, no, la Biblia no dice, la palabra de Dios dice. Ajá. En la palabra está escrito, en la Biblia está escrito, sí, pero lo que cobra vida de lo que está escrito es la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios. Y la escritura no es la palabra de Dios, porque dice la palabra que las escrituras dan testimonio del Hijo. Amén. Esas tres son importantes, que lo vamos a entender. ¿Sí o no? Ahora, ¿podemos entender todo eso que estamos hablando? Solamente tenemos en el Espíritu. Cuando dice, y eso lo recuerdo yo desde mucho tiempo, que me predicaban que el vivir como un cristiano es un estilo de vida, ¿no es cierto?
¿Cuántos dicen amén? Es un estilo, mi amados, es una vida. Si yo me conformo a que es un estilo de vida, ese estilo de vida va a caducar. Ese estilo de vida va a perecer. ¿Sí? Pero la vida en Cristo de un cristiano, digámoslo de un cristiano, verdaderamente cristiano, es el que porta la vida del Hijo. Nosotros tenemos un estilo de vida, tenemos una vida. ¿Sí? Y es la vida de Cristo en nosotros. No hay otra forma de explicarlo. ¿Sí? No hay otra forma de explicarlo. ¿Sí? Tenemos una vida diferente, una vida superior, que nos habita a nosotros y que toma gobierno de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿El por qué? El porque Dios quiere que volvamos al diseño original. Es el propósito eterno de Dios, que seamos formados en Cristo y volvamos al diseño original, del cual el enemigo a través del pecado sacó al hombre. La palabra de Dios dice que Él nos creó ¿para qué? ¿Para qué? Para su gloria. Dios creó al hombre ¿para qué? Para su gloria, ¿o no lo dice? Ahora, ¿quién es la gloria de Dios? ¿Quién? Cristo, su Hijo. O sea que Dios creó al hombre en su Hijo. Pero el pecado lo sacó de allí y Él desea que volvamos al lugar original. Amén. Como segundo, la ira te aparta de la gracia de Dios. Cuando permitimos que la ira tome ventaja o gobierne nuestro corazón, aún nuestro semblante cambia. ¿Quién dice que no? Y es cuando a veces cambia su forma, su perspectiva, y yo lo encontré de repente así. Es como tratando como de amenizar en el momento, ¿sí? Pero el rostro cambia. Vean, puede ser la mujer más hermosa y el hombre más atractivo. Por la ira se ve la persona fea, horrorosa. Totalmente. Totalmente. Pierde la qué. ¿Y la gracia es quién? Pierde su gracia. ¿Sí? Cuando su esposo, a las esposas, date la mano a las esposas. Cuando su esposo se levanta por la mañana, espelucado, con las gallas en los ojos, ¿pierde toda gracia no? No, en ninguna manera. ¿Sí o no que no? Pero cuando permitimos todo ese momento en nuestras vidas, la gracia puede perderse. Y podemos apartarnos de Dios. La ira nos lleva a comportarnos de una manera que no es la usual. Nos lleva a descomponernos. Actuamos incorrectamente, desenfrenadamente, sin medir las consecuencias. Sin medir las consecuencias. En algún momento escuché de un compañero de trabajo que me comentaba que su hermana casi mata al marido. Pasó algún suceso en el día, y no sé si la mujer tiene esta característica, pero esperó que el marido se durmiera. Oh, pues, esperó que el marido se durmiera. Cogió un tacón, un zapato y se lo clavó en él. Por ahí. O sea, el objetivo de ella le decía a mi compañero de trabajo que el objetivo de ella era pegarse en el ojo. O sea, quiere decir que el suceso pasó en la tarde y duró hasta cuándo. Si vemos como toma ventaja la ira, trae resentimiento, rabia, trae venganza, y no es bueno. Se lo clavó en la boca y le tumbó como 3 dientes. Mira lo que puede conllevar la ira. O sea, uno le da risa. Cuando me comentó, yo dije, hermano, la enfermedad es muy violenta. Pero realmente eso produce la ira. Un acto desenfrenado de rabia, no controlado, que cuando tú reaccionaste, ¿dónde te encuentras ya? ¿Dónde te encuentras? ¿Sí? Gálatas 5:19 al 26 nos dice:
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y ahí está la ira. Manifiestas son las obras de la carne. Cuando permitimos que la emoción de la ira tome ventaja, se convierte en una manifestación de la carne, en un acto ya de violencia no controlable. Efesios 4, 26 al 27 nos dice: airaos, pero no pequéis, no permitamos que el enemigo tome ventaja de nosotros en nuestra situación. Cuando tú vas la cabeza, cuando tú humillas, cuando realmente conoces tu necesidad de Dios en tu vida y reconoces que lo que estás haciendo no es de agrado de Dios, estamos haciendo lo correcto. ¿Ven? La ira bloquea el cerebro totalmente y evita que tengas una correcta reacción frente a algunos eventos y sucesos de tu vida. Bloquea tu mente, tu cerebro lo bloquea completamente. Y el enemigo toma ventaja lo más que pueda de esa situación. Toma ventaja. Vamos a mirar algo muy especial de la palabra. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué Dios no le permitió entrar a la tierra prometida? Miremos, fue un momento de segundos. De segundos. ¿Jesús qué le dijo a él? ¿Dios qué le dijo a Moisés? ¿Qué le dijo? ¿A quién? ¿Qué hizo Moisés? ¿Cuántas veces? Se airó, desobedeció y por unos segundos perdió una bendición tan grande de entrar a la tierra prometida, solamente por la ira, desobediencia a Dios. Dios le dijo: háblale. Y él le pegó, y como al pegarle por primera vez no salió, a la segunda tenía que salir y le pegó. Si vemos lo que nos apartamos totalmente de Dios, de la gracia. Y como tercero, la ira te lleva fácilmente al egoísmo. El egoísmo nos lleva a entender, a interponer nuestros intereses particulares a todos los demás, aunque ellos lleguen a dañar a las personas más cercanas y más amadas. El egoísmo puede llegar al punto de manipular a los demás. ¿Cuántos han oído hablar del profeta Jonás? ¿Sí? ¿Qué aprendimos nosotros de todos estos 4 capítulos del libro de Jonás? Lo que nos han predicado, desobediencia, ¿no es cierto? Lo principal. Veamos lo que dice Jonás 4:1 al 4. Dice: el enojo de Jonás. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo ahora: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía antes? ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios que clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que quites la vida, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? El profeta se enojó de gran manera. ¿Por qué? Porque las cosas simplemente no se hicieron como él quería. No más. Se enojó por eso. Se enojó por eso. A ver, lo lanzaron al mar. ¿El pez o la ballena? El pez. El pez lo tomó, lo llevó ¿hasta dónde? Hasta Nínive, ¿no es cierto? Dice la palabra que era una ciudad que se demoraba 3 días en recorrerla, y él la recorrió predicando en un solo día. Él hizo lo correcto delante de Dios, ¿no es cierto que sí? Él predicó, claro, él predicó. Pero en su corazón estaba el que esas personas no se arrepintiesen de lo que estaban cometiendo, del pecado. Entonces, él predicó una cosa y en su corazón tenía otra.
Él esperaba que Dios ¿qué? Consumiese esa ciudad. Pero Dios no reaccionó de la manera que Jonás quería. Dios reaccionó en su misericordia, en su amor y en su fidelidad para él. Hacia él. ¿Sí o no? Eso nos lleva a entender que la ira nubla nuestra mente. Totalmente la nubla. La enceguece. Llevándonos a pensar de una manera negativa. Jonás quería que Dios acabara con esa ciudad. Y la oración de él era esa, mas la predicación era otra. Él predicó que era un arrepentimiento. Y la oración que él hacía era que los consumiera. Totalmente opuesto. ¿Sí o no? La ira nos lleva a pensar que el pecador no merece la atención de Dios. Él pensó y él quería que Dios no pusiera sus ojos en Nínive, no llevar el arrepentimiento a Nínive. Eso es lo que queríamos hacer. La ira nos puede llevar a hacer oraciones que de seguro no van a agradar a Dios. Y miremos lo que nos dice Cristo. Cristo nos dice todo lo contrario. Todo lo contrario dice Cristo. Cristo es todo lo opuesto de eso. La justicia de Cristo opera diferente a la justicia humana. En la justicia humana el infractor tiene que pagar, ¿o no? En la justicia de Cristo el infractor es absuelto de todo, porque él pagó. ¿Sí o no? Esa es la justicia de Cristo. Jesús dijo que nos amáramos unos a otros, ¿no? Les doy un gran mandamiento. Un nuevo gran mandamiento, que os améis ¿qué? Unos a otros. ¿Y que amáramos a quién? ¿A quién? Al que nos haga daño, al que nos ultraja, al que va y le dice al jefe, mire, hizo esto, y más de esto. A un Dios, a un Cristo nos manda a amar a esa persona. Porque él mismo dijo, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Sí o no? Mira lo que dice Mateo 5, versos 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que lleva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Y por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Y concluyo con esto. La ira puede llegar a ser altamente destructiva. Destruye todo tu entorno, tu familia, tu hogar, tu vida. Y afecta la vida de los demás, incluso de los seres más cercanos y más queridos contigo. La ira te enceguece y no te permite ver lo que está ocurriendo a tu alrededor. Por eso el deseo de Dios es que volvamos al principio, al diseño original, donde somos gobernados totalmente por Dios. Efesios 4, 31 al 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Dios nos perdonó a través de su Hijo. Dios hace todo a través de su Hijo. Dios te escucha a ti, es a través del Hijo. No porque tú eres bueno o porque tú haces lo que agrada a Dios. Dios te escucha porque te ha incluido en el Hijo. Dios escucha la oración
salvación porque estás incluido en el Hijo, en Cristo. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el fuego. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso, por este tiempo de edificación. ¿Cuántos han pasado por un momento así fuerte de ira? En la cual queremos como acabar con la persona que está ahí al lado. ¿No es cierto? Mira, es tan complicado todo esto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero suele ocurrir que tu esposa tiene tiempo contado de que tú llegues a la casa. Cuando tú sales del trabajo, vas directo para tu casa y llegas siempre casi que a la misma hora. ¿A quién le ha pasado? A nadie. A mí me ha pasado. Yo salgo del trabajo, cojo mi bicicleta y me vengo y siempre estoy casi que a las 6:20, siempre estoy en la casa. Siempre estoy en la casa. Resulta que cuando salgo del trabajo, cerca de la casa hay un parquecito donde yo hago ejercicio. Y en cierta ocasión lo llamé a mi esposa y me llamó. ¿Usted dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no ha llegado? Yo miré, estoy aquí al ladito, estoy haciendo ejercicio, yo vengo a la casa. Una horita de ejercicio me cae muy bien, porque estaba acostumbrado a hacer ejercicio. Y ya ha sido empezar a pasar ya de ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo decimos para un pequeño conocido hermano? De castaño a oscuro. ¿Sí o no? Yo, mi reina, no, ya voy para la casa, no me demoro nada. Tranquilita, ¿no? Tranquila, ¿sí? Pero tan cositas tan minúsculas, tan chiquiticas, generan un problema tan grande si yo le presto atención a lo que está ocurriendo en el ambiente. Pero si yo percibo lo que está ocurriendo, como hijo de Dios trato de que la situación no tome ventaja y hago lo contrario. ¿Qué hice? No, mi reina, yo voy para la casa. Dejé de hacer ejercicio y voy para la casa. No es manipulación, no. Es tratar de que el momento no se vaya a algo peor. Muchas veces nos toca hacer eso. ¿Sí? Muchas veces nos toca no bajarse la cabeza, sino reconocer de quiénes somos y qué somos en Cristo. ¿Sí? No es darle toda la velocidad de mi esposa, no. Es entender lo que está ocurriendo en el ambiente, lo que el enemigo está haciendo en el ambiente. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que conocer las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. ¿Amén? Lo tenemos que conocer y no darle ventaja sobre nosotros, porque somos hijos de Dios, porque somos portadores de la nueva naturaleza. Y el que opera en nosotros dice que es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento en el cual tu pueblo ha sido distribuido, Señor. Sabemos que el enemigo está como el león rugiente mirando a quien puede devorar, Señor. Entendemos, Señor, que somos tus hijos, Señor, y como tal tenemos que conocer todo lo que el enemigo utiliza, las maquinaciones de nuestro adversario diablos. Entendiendo, Señor, que la ira sí forma parte de esa área almática, Dios. Pero tu palabra dice que tenemos que someter nuestra alma a Cristo, rendir nuestra alma a Cristo. El apóstol Pablo hablaba de algo, Dios, y es crucificar la carne y la cruz. Crucificar toda emoción, todo sentimiento, Dios, que no sea tuyo,
cada pensamiento pecaminoso, crucificarlo en la cruz, Señor. Rendir nuestra alma, crucificar nuestra alma. Tener la mente de Cristo, Señor. Porque hemos entendido que hemos hecho mucho daño, Dios. Aún a nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, le hemos hecho mucho daño, Dios, con palabras ofensivas, Dios, por momentos y acciones, Señor, de la cual el enemigo tomó ventaja, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón porque no hemos sabido, Dios, entender y comprender en quién estamos, Señor. Te pedimos perdón muchas veces porque el enemigo ha tomado ventaja, Señor, de la situación. Te pedimos perdón, Dios, porque muchas veces hemos herido de una manera tan grande a aquella persona que está a nuestro lado, Señor. Y te pedimos perdón porque muchas veces desde el altar, Señor, con ira, hemos tratado de reprender, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces queremos tener controlada la situación y queremos manipular, Dios, a las personas a través de la ira, Señor. Pensando que la ira enseña a Dios y la ira enseña. La ira nos lleva a momentos desastrosos en nuestra vida, Dios. La ira nos lleva, Señor, a cometer errores, Dios, en nuestras vidas. Te pedimos perdón porque muchas veces no comprendemos el actuar tuyo, Dios. Te pedimos perdón porque muchas veces nos ayudamos en contra de ti, Señor. Porque quizás lo que yo quería que ocurriera, Señor, no ocurrió a mi manera. O pensamos, Señor, que lo que te pedimos, Señor, tiene que ocurrir o tiene que pasar. Te pedimos perdón, Señor, porque es el obrar tuyo en nosotros, Dios. Y tu palabra dice que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y que tus caminos no son nuestros caminos, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces pensamos que nuestro orar tiene que ser respondido inmediatamente, Señor, a nuestra manera, a nuestra voluntad. Desentendiéndonos que tu palabra dice que tus planes, que tienes planes de bien para con nosotros, Señor. Pero tus planes no son nuestros planes, Señor. Te pedimos perdón porque hemos actuado, Dios, no de la mejor manera, Dios. Y muchas veces eso nos ha llevado, Dios, a un alejarnos de ti, Señor. Gracias te damos, Dios, por esta palabra, Dios. Que sé que como ministró mi vida, ha ministrado la vida de muchos hermanos, Señor. Y eso nos lleva a entender y a comprender que somos portadores de una nueva naturaleza y que el obrar de tu Espíritu Santo en nuestra vida nos llevará a tener el gobierno total de tu Espíritu en nosotros, Dios, de Cristo en nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra, porque has hablado, Dios, a tu iglesia contundentemente. Has dicho lo que te agrada y lo que no te agrada, sin tapujos, Señor. Has hablado directamente a tu congregación. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y en el nombre de dice, amén.